Bueno, les voy a platicar un poquito de los múltiples factores que intervienen para la presencia de la enfermedad coronaria. Esta situación pues no es nada nueva para nosotros. En el transcurso de la historia de esta enfermedad hemos visto cómo se han ido agregando conocimientos en cuanto a los diferentes factores que influyen para desafortunadamente que concluyan en la fatal situación de una cardiopatía isquémica. Entonces vamos a empezar definiendo qué es un factor de riesgo. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que el factor de riesgo es una característica biológica o es una conducta que quien lo presente va a tener la probabilidad de presentar o padecer o desafortunadamente podría hasta morir por una enfermedad cardiovascular. Bueno, se origina este concepto del estudio de Framingham en el año de 1950. Entonces tenemos que para la enfermedad coronaria tenemos que el riesgo cardiovascular global va a ser la probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular en un periodo determinado de tiempo. Se ha establecido como tiempo determinado cuando va a influir un factor de riesgo dentro de los próximos 10 años de que uno lo presente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la evolución de la enfermedad va a ser pues lentamente progresiva. Eso es una situación muy favorable porque nos permitirá en determinado momento limitar este factor y eventualmente quitarlo como factor de riesgo para quitar esta enfermedad. Bueno, pues digamos que dentro de los más importantes son los llamados factor de riesgo cardiovasculares mayores, dentro de los cuales tenemos tabaquismo, hipertensión, dislipidemia y diabetes mellitus. ¿Cuál es la importancia de estos factores de riesgo? Bueno, pues porque sabemos que dentro de los estudios basados en evidencia tenemos que el adecuado control o quitar estos factores de riesgo, especialmente los considerados mayores, dislipidemia, tabaquismo, hipertensión arterial, van a prevenir la presencia de cardiopatía isquémica. Básicamente, fíjense que esta plática va enfocado únicamente a esta situación. Quitar estos factores de riesgo para prevenir esa cardiopatía isquémica. Bueno, dentro de los factores de riesgo tenemos unas categorías, los hemos dividido en 6. Estas van a ser causales, los que están directamente participando en la formación de la placa coronaria, condicionales, alteraciones en la coagulación, algunos predisponentes y la susceptibilidad que siempre debe de tener el paciente que puede presentar estas situaciones, porque siempre vamos a tener la situación de que yo estuve expuesto a tabaquismo tantos años y a mí no me pasó nada de eso, ¿no? Bueno, pues siempre tiene que haber esa situación. Dentro de los factores de riesgo causales de los tradicionales, tenemos que son los que provocan directamente el desarrollo de la enfermedad coronaria y sus manifestaciones clínicas. Son independientes y conjuntamente se van a potencializar. Conforme se vayan agregando uno u otro, se va a incrementar el riesgo. Entonces tenemos tabaquismo, hipertensión, diabetes, antecedentes familiares de la enfermedad coronaria, dislipidemia. Esto lo vamos a estar mencionando en el transcurso de toda nuestra plática. Dentro de los causales vamos a tener ¿quién nos va a causar la enfermedad coronaria? Tabaquismo, hipertensión, colesterol. La placa coronaria definitivamente está producida o está influenciada más bien por la edad. En cuanto sabemos nosotros desde nuestro nacimiento empezamos a crear una estría grasa, la cual puede progresar en mayor o menor velocidad de acuerdo a nuestro estilo de vida que tengamos, ¿no? Y por supuesto la placa coronaria es la que directamente nos va a causar las alteraciones en el electrocardiograma, bueno, evidenciando principalmente alteraciones en el segmento ST o la onda T, ¿no? Dentro de los condicionales que nos van a participar en la formación de la placa, pues va a ser la hipertrigliceridemia. En algún tiempo de la historia de la
cardiopatía isquémica, se dijo, bueno, por los triglicéridos altos no son significativos, no participan mucho en la formación de la placa ateromatosa. Pues no, sí se sabe, ¿no? La presencia de triglicéridos altos también nos va a hacer una causa de cardiopatía isquémica. La elevación de las lipoproteínas de muy baja densidad, la lipoproteína A y la homocistinemia. Estos son factores que nos van a contribuir en la disfunción endotelial y, por supuesto, en la formación de la placa. En la coagulación, las alteraciones en el PAI-1, en el fibrinógeno, en la proteína reactiva de alta especificidad también están participantes, ¿no? Dentro de los predisponentes que tenemos para la cardiopatía isquémica, nuestro sobrepeso, la obesidad, que está de la mano en relación con el sedentarismo, la enfermedad coronaria prematura, factores socioeconómicos, siempre se trata aquí digamos, el nivel socioeconómico con menor ingresos económicos tiene mayor factor de riesgo coronario. La depresión, ahora se está hablando de una personalidad tipo D. Anteriormente recuerdan que nos decían, ¿quién está predispuesto más a enfermedades cardiológicas? El paciente con personalidad tipo A, ahora es el tipo D, la personalidad de tipo D, a lo mejor es por la depresión, ¿no? Pero es el paciente que generalmente tiene conductas muy negativas o generalmente sus eventos los ve negativos, ¿no? La presencia de la resistencia a la insulina va a ser un predisponente para la cardiopatía isquémica, con todo lo que va a participar en la disfunción endotelial, ¿no? La susceptibilidad, si yo tengo hipertrofia del ventrículo izquierdo, puedo tener susceptibilidad a la cardiopatía isquémica. A veces esta hipertrofia del ventrículo izquierdo no directamente en relación a la aterosclerosis coronaria, sino más bien en la enfermedad de la microvasculatura. Bueno, pues entonces podemos englobar los factores de riesgo en modificables y no modificables. Todos los modificables pues dependen de nosotros, ¿no? A veces no necesariamente con algunos, porque por ejemplo el tabaquismo lo puedes modificar y definitivamente quitar. Y si nunca te expones al tabaquismo es mucho mejor, porque eso te va a evitar después saber cómo quitarte ese vicio, ¿no? La dislipidemia, bueno, pues la dislipidemia en el mayor de los casos nosotros lo podemos modificar como pacientes, ¿no? Pero desafortunadamente desde el punto de vista de la herencia familiar, bueno, pues puede haber dislipidemia familiar y bueno, pues eso a veces es algo que no podemos necesariamente modificar. El incremento de las cifras de la tensión arterial o el control de la presión arterial también puede ser una situación modificable, así como la presencia, el de inicio o el control en la diabetes mellitus, la obesidad, la dieta, factores trombogénicos, por supuesto de nosotros depende la actividad física y el consumo de alcohol, ¿no? Los no modificables, los que ya les decía, ¿no? No puedo modificar mi edad, no puedo modificar mi historia familiar, algún historia familiar de cardiopatía isquémica en edades tempranas, ¿no? Bueno, pues ya sabemos, miren la incidencia que tiene, la prevalencia, perdón, de los factores de riesgo cardiovasculares en pacientes con mayores de 20 años. Tenemos la hipertensión arterial 30%. Entonces, así se han ido incrementando nuestro porcentaje de prevalencia en las diferentes enfermedades y en las situaciones del tabaquismo, el consumo excesivo de sal, somos bien taqueros y nos encanta, ¿no?, la sal, somos muy sedentarios, lo cual nos lleva a dislipidemia, obesidad, resistencia a insulina y diabetes, ¿no? Entonces, tenemos la medicina basada en la evidencia, los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, pues la evidencia de que el tabaquismo es un factor de riesgo tiene nivel de evidencia 2 con B, la hipertensión arterial es un 1A, la obesidad, bueno, influye en forma adversa en otros factores como la hipertensión. Esa es una situación que nos lleva más bien a un conjunto que forma parte del síndrome metabólico, la obesidad, y que como tal pues va a ser un factor de riesgo, ¿no? La inactividad, fíjense, y la diabetes.
los niveles de evidencia. Bueno, pues tenemos un sinfín de ahora de formas de medir qué tanto riesgo tengo yo para presentar enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, bueno, pues se hacen unas tablas, el más usado es el sistema SCORE. Como les había dicho, nos predice nuestro riesgo a 10 años según la presencia de los diversos factores que tengamos. Estos a veces nos sale muy poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos un paciente que dice, tengo 40 años, realizo ejercicio cada tres veces por día, tengo la presión normal, laboratorios normales, pero fumo, ¿no? Y fumo en forma significativa. Entonces, como el riesgo ahorita, cuando nosotros se lo hacemos y cuando se lo hacemos a 5 años, por supuesto en 5 años ya tiene 45 años, entonces el porcentaje de riesgo se incrementa, ¿no? Este sistema SCORE utiliza estas principales características: edad, sexo, la presión arterial, colesterol y tabaquismo. En base a eso, bueno, pues nosotros sacamos una situación, un cálculo, en base a eso decimos, bueno, pues tienes riesgo alto, riesgo moderado o riesgo bajo. Entonces, de pronto decimos, tienes un riesgo bajo menor de 3% de que en 10 años tengas una enfermedad coronaria. Sí, pero ya les comenté, el tiempo avanza también y nuestra edad avanza, y esto, bueno, pues puede irse incrementando conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una tabla que tenemos. También igual utilizamos edad, colesterol, presión arterial, sistólica, tabaquismo y nuestro porcentaje de riesgo, ¿no? Depende de la edad que tengamos. Entonces, fíjense, tabla nos da un riesgo en cuanto a la presión arterial sistólica. La presión arterial sistólica, desde el punto de vista de enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular, es la presión más significativa, aunque la presión diastólica también es importante si nosotros tenemos descontrol o hipertensión arterial predominantemente diastólica, ¿no? El tabaquismo, por supuesto, siempre va a ser factor de riesgo. Yo siempre digo que el tabaquismo es inversamente al dinero, ¿no? El dinero, cualquier cantidad que te caiga es buena. Un peso es bueno, ¿no? Te encuentras un peso, es bueno porque no lo tenías. Entonces, el tabaquismo, cualquier cantidad es mala, ¿no? Entonces, el tabaquismo y el dinero tienen una relación inversa, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿a quién vamos a buscar factores de riesgo cardiovascular? De hecho, pues la gran información que tenemos nos ha llevado a que la mayor parte de la gente no desconoce, ¿no? No desconoce que el tabaquismo hace mal, no desconoce que el colesterol, las grasas altas, que no hago actividad, ¿no? Entonces, específicamente llega a la consulta un paciente y dice, oiga, yo tengo un familiar que tiene antecedentes de enfermedad, que tuvo un infarto, que tuvo angina, que tiene hipertensión, yo quiero saber cuándo me tengo que empezar a buscar o qué tengo que hacer o a partir de qué edad tengo que hacerme algunos estudios para saber si a mí también me va a dar un infarto, ¿no? Porque a mi papá le dio un infarto cuando tenía 44 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a buscarlo a los hombres que tengan más de 40 años y a las mujeres más de 50 años, o a las mujeres que hayan tenido antes de 50 años, pero que hayan tenido una menopausia muy prematura, ¿no? Hay mujeres que tienen menopausias 33, 35 años, entonces esas pacientes habrá que buscarles o hacerles un score de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de los múltiples factores de riesgo que tenemos, la hipertensión arterial, desafortunadamente, tenemos una incidencia con hipertensión arterial según esta encuesta del 30.5% y sigue incremento, ¿no? Bueno, pues sabemos que la hipertensión es la enfermedad más frecuente del mundo. Aquí lo importante es que, fíjense, los pacientes según el JNS7, los pacientes normotensos que nunca han tenido problemas de presión alta hasta los 55 años de edad, tienen un riesgo del 90% después de los 55 años de presentar hipertensión durante el resto de su vida, asociado, por supuesto, a estos factores o a otros factores de riesgo, ¿no?
Entonces, fíjense aquí la relación que tenemos en esta gráfica con la población de total de hipertensos. Esta es la población total de hipertensos, 83.6%, pero asociados a diabetes mellitus, es decir, hipertensos con diabetes, 16.4%. Ahora, la población que no son hipertensos, pero son con diabetes mellitus, 8.2%. Aquí la importancia es que eventualmente estos pacientes con hipertensión sin diabetes, al paso del tiempo se va a asociar la diabetes. Y al revés, el paciente con diabetes mellitus sin hipertensión al momento del diagnóstico, en la evolución del tiempo va a asociarse hipertensión arterial. Entonces, tenemos al índice de masa corporal. Entre mayor sea nuestro índice de masa corporal, la presencia de hipertensión o el descontrol de la presión va a ser más presente, ¿no? Entonces, fíjense, el índice de masa corporal de 20 a 24, que es un índice de masa corporal normal, pues prácticamente el porcentaje de presión arterial pues es bajito conforme va incrementando. Aquí es un índice de masa corporal mayor de 30, fíjense la presencia, ¿no? Todos prácticamente, mujeres y hombres con este índice de masa corporal van a tener prevalencia de hipertensión, ¿no? Pues sabemos la fisiopatología de la hipertensión arterial. La presión arterial nos mantiene todo el tiempo con sobrecarga al ventrículo izquierdo, incremento en la presión sistólica, en las resistencias sistólicas en la aorta, en las resistencias sistólicas vasculares. Bueno, pues conforme nuestro organismo trata de compensar este incremento en estas resistencias periféricas, bueno, pues va a ser una serie de mecanismos que estos inicialmente van a mantener el equilibrio, ¿no?, entre las fuerzas que producen vasoconstricción y vasodilatación. Conforme avanza el tiempo, bueno, pues nos va a ir causando disminución en las fuerzas que provocan vasodilatación, la disfunción endotelial. Una manera de compensar, bueno, pues es la hipertrofia ventricular izquierda, que ya les había comentado, pues es un factor para la enfermedad coronaria. Pues sabemos que la hipertensión por sí sola también no solamente contribuye a la formación de la placa, sino también es un factor que puede provocar cualquier cantidad de manifestaciones de cardiopatía isquémica como la angina, ya que la hipertrofia ventricular pues nos va a provocar una serie de alteraciones, desequilibrio en el aporte y en la demanda del oxígeno, incremento en la presión de llenado ventricular, la isquemia del subendocardio por la microvasculatura, y bueno, pues son factores capaces de provocar angina aún cuando nuestras arterias coronarias no tengan una obstrucción significativa. Dentro de los factores, bueno, tenemos la relación que vamos a tener entre la diabetes mellitus, la hipertensión o la intolerancia a la glucosa. Estos se engloban en el síndrome metabólico. Así tenemos, vean, pues la probabilidad acumulada para un seguimiento a 15 años de que en estos factores estén relacionados y que nos puedan provocar una enfermedad aterosclerosa va a ser del 21% en los hipertensos, van a desarrollar diabetes, y el 71% de los diabéticos van a progresar a hipertensión. Entonces, esto es lo que les comentaba, la correlación que tiene uno u otro. Como les decía al inicio, son factores que pueden ser independientes, es decir, que por sí solitos pueden provocar la enfermedad, y si están asociados se van sumando, se van potencializando estos factores de riesgo, ¿no? Bueno, pues el 23% de los pacientes que ya son diabéticos presentan hipertensión arterial, y el 54% de los que ya padecen hipertensión están en proceso de desarrollar diabetes, relacionados inicialmente con la intolerancia a la glucosa. Bueno, pues la conexión entre diabético, intolerancia a la glucosa e infarto al miocardio, 30% en pacientes que ya tuvieron un infarto o que tienen intolerancia a la glucosa, y 33% de los diabéticos. Conclusión, sabemos que los pacientes que tienen diabetes, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia, obesidad, eventualmente su enfermedad más grave o más letal pudiera ser la cardiopatía isquémica.
Aquí tenemos nuestros criterios diagnósticos para decir hipertensión arterial. Ay, a veces dicen en la consulta dice el paciente, yo tengo un baumanómetro que es que no es como el que usted tiene, ¿no? De mercurio. Entonces, ¿sí sirve o no sirve? La verdad es que a veces nos queremos engañar porque inclusive luego en los papelitos, en el papelito de la instructivo dice, puede tener un error de 10 o 15 milímetros de mercurio. Yo siempre les digo, si la presión está con tendencia a estar alta, o sea, cuidado, pues no nos engañemos, ¿no? Que no es que yo siempre ando en 135, yo siempre ando en 130. No, lo ideal es que andes en 120, que andes menor de eso, ¿no? Entonces, nuestros criterios diagnósticos, TA mayor de 130/85, esto se disminuye en los diabéticos, la dislipidemia, fíjense, los triglicéridos mayor de 150, nuestra grasa protectora. Si nosotros tenemos esta entre más bajita, bueno, pues es factor de riesgo, ¿no? Menor de 40 miligramos en los hombres y menor de 50 en las mujeres. Si nosotros tenemos menos de esto, bueno, pues es factor de riesgo, ¿no? La obesidad, lo que ya comentábamos, y si tenemos una glucosa en ayuno, igual que la presión. No, es que yo ya tuve 120, no, pues aguas, ¿no? Porque 120 ya estás yéndote para el límite alto de la normalidad, ¿no? Nuestro otro gran factor contribuyente a la enfermedad coronaria, el tabaquismo. Fíjense que la situación de tabaquismo pues cada vez es mayor, ¿no? Aquí lo importante en el tabaquismo es influir desde los niños, desde los adolescentes, porque eventualmente siempre están expuestos fuera de casa. Eventualmente, en el mejor de los casos, fuera de casa están influenciados. En el peor, aún en la casa están influenciados por la presencia de mi papá fuma, mi tía fuma, qué sé yo, ¿no? Sabemos que el tabaquismo activo y pasivo es un factor de riesgo. Aún el tabaquismo pasivo es un factor de riesgo con altas probabilidades de padecer no solamente enfermedad coronaria, cardiovascular en general, ¿no? Entonces es tan significativamente malo fumar que estar ahí en forma pasiva, ¿no? Pues sabemos que cómo participa, acelera el metabolismo de la placa, promueve la ruptura de la placa, produce trombosis, pues es un determinante mayor para el infarto del miocardio, es un participante importante en la enfermedad coronaria, íntimamente relacionado en la etiología del evento vascular cerebral y cualquier evento vascular periférico también, ¿no? Los eventos efectos cardiovasculares de la nicotina relacionado con la trombosis, ¿por qué? Por daño directo al endotelio. Fíjense que yo siempre les puedo explicar el efecto, una manera sencilla de explicar el efecto de los múltiples componentes del tabaco. Es como, digamos, el cemento en una construcción, ¿no? Los ladrillos pueden ser las moléculas altas de colesterol o triglicéridos y los componentes del tabaquismo pueden ser como ese cemento que va pegando cada ladrillo, ¿no? Bueno, igual nos provoca espasmo coronario, la taquicardia refleja, lo que puede desencadenar arritmias asociado a pues ya daño miocárdico también, ¿no? Bueno, pues sabemos que entonces nuestro gran desventaja, la diabetes, ¿no? Diabetes y obesidad. Nuestro índice de masa corporal relacionado desafortunadamente directamente con la presencia de diabetes, ¿no? Entonces sabemos que la diabetes es un equivalente a enfermedad coronaria. El que yo presente diabetes prácticamente estoy diciendo que es igual a tener una enfermedad coronaria, aunque yo no haya presentado ni angina ni infarto, ¿no? Entonces, el riesgo a 10 años para el paciente que ya tiene diabetes o muerte o que puede presentar infarto, angina o muerte por enfermedad coronaria mayor del 20%, pues ese es un alto porcentaje, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que el gran porcentaje de nuestra situación para la cuestión de la intolerancia a la glucosa o la presencia de diabetes, pues
la gran mayoría no lo sabemos. La gran mayoría somos una población sin diabetes que estamos expuestos a factores de riesgo. Ajá. Que tenemos intolerancia a la glucosa, pues también, fíjense, somos parte de esta situación, ¿no? Que desconocemos la enfermedad 30%. Y de los pacientes que ya conocemos la enfermedad, a veces no queremos aceptarlo, es muy difícil nuestro control, tanto en la situación de la dieta, y es bien frustrante, ¿no? Porque de pronto tú vas y te tomas un perfil de lípidos y nada, que andas con triglicéridos de 230, por ejemplo, ¿no? Y dices, pero ¿cómo? ¿A qué horas? ¿No? Entonces, estos pacientes que de por sí ya tienen alteraciones en el metabolismo, pues es bastante difícil, ¿no? Entonces vamos a tener que la diabetes y los lípidos, la relación que tienen, bueno, pues la prevalencia de la dislipidemia en México, vean, la población en una población de 20 a 69 años es de 75% la relación, ¿no? De diabetes y de lípidos. La presencia de hipercolesterolemia con diabetes, 24.8%. Y vean este porcentaje del normal, pues prácticamente nada, ¿no? De acuerdo con el proyecto de una situación que cómo consideramos a la dislipidemia, bueno, pues el control del 200 miligramos va a ser nuestro punto de corte, ¿no? Entonces, la hipercolesterolemia, el colesterol total aumentado y las HDL bajo, que son nuestro protector, es igual que tener los factores de riesgo como fumar, diabetes o hipertensión. Por eso les decía, cualquier factor en forma aislada es importante como riesgo para la cardiopatía isquémica, y sumándose pues nos va peor, ¿no? Bueno, pues sabemos la dislipidemia pues está relacionado con el aumento de la placa, de la formación de la placa, y tenemos el riesgo elevado. Nosotros tenemos una edad de 45 a 65 años con colesterol total que lo mantengamos más de 240 sin otro factor de riesgo, esto va a ser nuestro punto de corte. Y las LDL, nuestro punto de corte va a ser mayor de 160 si nosotros no tenemos ningún otro factor de riesgo. Si nosotros ya tenemos otro factor de riesgo, por ejemplo, podemos tener proteinuria, simplemente estos valores prácticamente se disminuyen mucho, ¿no? Si ya tuvimos el antecedente de diabetes, tenemos hipertensión o ya tuvimos cardiopatía isquémica, fíjense, esto se va a 170, debe de mantener los niveles, y LDL menor de 100. Óptimamente para el paciente que ya está revascularizado, que ya tuvo alguna intervención coronaria, deben de ser menos de 70, ¿no? Bueno, pues esto es lo que les comentaba, nuestra relación del colesterol como factor de riesgo. Entre mayor sean las cifras de colesterol, nuestro riesgo relativo se incrementa, ¿no? Entonces, la concentración de triglicéridos para la presencia de enfermedad coronaria, igual, ¿no? Nivel de triglicéridos, entre mayor sea, nuestra incidencia de eventos coronarios va a ser mayor. Entonces, eso era de lo que les comentaba, de que los triglicéridos no están en relación a la formación de la placa, sí participan, ¿no? Entonces, la evolución en el tiempo, pues sabemos, ¿no? Nuestra estría grasa es que se va formando desde que nosotros estamos en formación, ¿no? Desde bebés, qué sé yo. Conforme nosotros vamos ahora sí que sumándole a nuestro organismo, esta placa puede ser rápidamente progresiva o muy lentamente progresiva, ¿no? Hemos tenido pacientes de 24 años sin dislipidemia familiar con infartos del miocardio con placa en las coronarias, ¿no? Bueno, pues la presencia de obesidad es bien alta, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha favorecido esta formación de placa? Bueno, pues nuestra dieta y nuestras costumbres, ¿no? Nuestras formas de vida. Ahora es bueno que tengas un sinfín de tecnología a tu lado, la cual te hace casi ni pestañear, ¿no? Te mueves mucho menos. Bueno, pues los parámetros que englobamos en el síndrome metabólico, bueno, pues
la alteración en la regulación de la glucosa, resistencia a insulina, hipertensión, dislipidemia, obesidad y la microalbuminuria, ¿no? Esto es importante. El paciente que tenga obesidad, sobrepeso, bueno, pues hacerle siempre una determinación, una depuración de creatininas, no solamente para ver cuánto filtra el riñón, sino para ver la microalbuminuria, ¿no? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Inicialmente, pues bueno, pues tenemos que estratificar a los pacientes. Si ya tuvieron alguna enfermedad o si no lo han tenido, pero tienen algún otro factor, menopausia prematura o historia familiar en pacientes en familiares de primer grado, ¿no? Entonces, identificar al paciente de alto riesgo para desarrollar enfermedad coronaria, intervenir y poder en determinado momento modificar la historia natural de la enfermedad. Las columnas de tratamiento pues van a ser, dice, lo más fácil hacer actividad física. No, fíjense que es de hecho lo más difícil y es de lo que más nos puede ayudar a limitar la evolución de la enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque tú haces actividad física, cuando menos disminuyes el tiempo en que fumas, por decirlo, ¿no? No es lo mismo que digas, sí, fumo y no hago actividad, no. Eventualmente pudiera suplirse después la actividad física por fumar, ¿no? Entonces, la actividad física, bueno, pues te metaboliza mejor lo que consumes, entonces no tienes limitación de pronto para comer de tal o cual aceite, de tal o cual hamburguesas, de tal o cual carne, no, puedes consumirlo, pero hay que quemarlo, ¿no? Entonces, la actividad física va a ser diferente en el paciente que ya ha tenido enfermedad coronaria y en el paciente que solamente es como factor de riesgo, ¿no? El sedentarismo. La actividad física, pues va a ser preciso tener en cuenta la condición previa y la severidad de los síntomas para cada paciente, ¿no? Ahí es clásico el paciente que dice, yo quiero iniciar actividad física, no sé cuánto puedo hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay algún factor de riesgo ya asociado, habrá que hacerle posiblemente una prueba de esfuerzo para determinar en qué situación esté, ¿no? Bueno, pues preferentemente, ¿qué ejercicios vamos a recomendar para favorecer a esta situación de nuestro endotelio, nuestros sistemas de vasodilatación? ¿Qué es lo que los ejercicios aeróbicos? Y los ejercicios los podemos enumerar como caminar, trotar, correr, bicicleta fija o móvil, natación. Esos son nuestros ejercicios. Oye, es que yo me quiero ir a hacer pesas y que quién sabe qué. Bueno, eso sí, eventualmente nos puede favorecer para la vanidad, no lo sé, incremento de nuestra masa muscular y qué sé yo, pero específicamente para el sistema cardiovascular no es útil, ¿no? Entonces, de hecho, recuerden que el ejercicio isotónico significativo pues nos va a provocar más bien incremento en la masa del ventrículo izquierdo, entonces nos va a causar hipertrofia ventricular izquierda y no es favorable para limitar la enfermedad coronaria, ¿no? Bueno, pues el ejercicio, limitarlo en el postprandio inmediato, pues sí, pues porque la cantidad de flujo sanguíneo está más hacia al tubo gástrico, ¿no? Bueno, pues ¿cuál va a ser nuestro objetivo para limitar esta situación de riesgo? Bueno, pues llevar a un paciente que sea de bajo riesgo coronario, tenerlo con una presión óptima, ya decíamos menos de 120/70, eso es lo óptimo. Si tu paciente se está yendo a 130/80, bueno, pues eventualmente no vas a catalogarlo como hipertenso, pero sí hay que estar alerta con ese paciente porque de 130 a 140 se van muy, muy rápido, ¿no? Colesterol total, ya les decía, si no tienen factores de riesgo, otras comorbilidades asociadas, bueno, pues los podemos llevar, nuestro límite de corte puede ser 200 miligramos. Si ya tienen algún antecedente de diabetes, hipertensión o cardiopatía isquémica, menos de 170. Ya decíamos, nuestro colesterol protector, mayor de 45 miligramos en hombres, mayor de 55 en mujeres. Tabaquismo, pues nada, ¿no? De preferencia, y no diabéticos o
un adecuado control, ¿no? Entonces, un índice de masa corporal menos de 25, un endotelio normal, triglicéridos menos de 150, o colesterol, todo con el colesterol no HDL menos de 130, una glucosa menor de 115, y disminuir o quitar más bien el tabaquismo. No hay que ser tan drásticos con los pacientes, es que usted fuma, ya no fume. No, mejor hay que irlos, digamos, como animando y en forma progresiva, irles metiendo una actividad para que suplan esa situación del tabaquismo, ¿no? Hay que hacer ejercicio, ¿no? Para eventualmente, bueno, pues que se sientan mejor y ir quitando esto. Sabemos que tenemos factores que nunca vamos a poder modificar, nuestra herencia, la edad no la podemos modificar, pero sí podemos llegar a los 50 años con los menores factores de riesgo, ¿no? Entonces, los factores que podemos modificar, ya los habíamos dicho, nuestro objetivo en el tratamiento. El consumo de alcohol, siempre les van a preguntar a los pacientes, oye, ¿puedo tomarme una copita? ¿Puedo tomar? Por supuesto, debe de ser limitado a una ingesta moderada, 1 o 2 vasos de vino al día, pero pues van a decir que vasos, ¿no? Porque ahora hay vasotes tan grandotes, ¿no? Pero en general nos ha demostrado ser perjudicial. De preferencia, las bebidas que tienen alguna componentes como que pueden estimulantes ¿a qué? A incrementar la liberación de adrenalina, ¿no? Y esto llevarnos a taquicardia. Bueno, pues no se encuentran contraindicados, pero se recomienda pues moderar su uso, porque ahora pues ya sabemos en el mercado hay diferentes bebidas energetizantes, ¿no? Que lo que nos provocan, pues sí, es despertarnos, mantenernos alerta, mantenernos más activos, pero en el corazón nosotros vamos a presentar taquicardia, ¿no? Entonces, eso no es favorable. De hecho, se sabe que el paciente su frecuencia cardíaca hubo un estudio que determina la frecuencia cardíaca del paciente que anda con mayor de 70 latidos por minuto, también es un factor o es una condición que favorece pues la disfunción endotelial y favorece la situación de la buen trabajo del miocardio, ¿no? Pues para concluir, mire, tenemos que según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que los 3/4 de todas las causas de mortalidad por enfermedad cardiovascular se pueden prevenir única y exclusivamente con modificar cambios o factores que nosotros tengamos, ya sea de los factores de la herencia o de los factores modificables, ¿no? Entonces, fíjense, 3/4 de todas las causas de enfermedad cardiovascular pueden prevenirse únicamente con el cambio en el estilo de vida. Pues básicamente eso es todo.